alistando las manos para aplaudir y gritando con gozo ante su venir. Proclamamos el nombre de nuestro Dios y declaramos por siempre que Él es nuestro Rey. Arrojamos coronas ante Él y declaramos por siempre que ahí viene el Santo, poderoso y digno de adorar. Sea la gloria y la honra al único Creador, y nos postramos ante ti, Jesús el Cristo. Eres tú el Cristo, Jesús el Cristo. Eres tú nuestro Dios, nuestro Dios. Alistando las manos para aplaudir y gritando con gozo ante su venir. Proclamamos el nombre de nuestro Dios y declaramos por siempre que Él es nuestro Rey. Arrojamos coronas ante Él y declaramos por siempre que ahí viene el Santo, poderoso y digno de adorar. Sea la gloria y la honra al único Creador, y nos mostramos ante ti, Jesús el Cristo. Eres tú el Cristo, Jesús el Cristo. Eres tú nuestro Dios. Jesús el Cristo. Eres tú el Cristo, Jesús el Cristo. Eres tú Jesús el Cristo. Eres tú el Cristo, Jesús el Cristo. Eres tú nuestro Dios. Dios les bendiga. En esta hora queremos llevar a ustedes la palabra del Señor en este momento y les invitamos a que se queden con nosotros en este espacio donde estaremos compartiendo el Evangelio del cual nos habla toda la Biblia. Quisiera leer en esta oportunidad la epístola a los Romanos, capítulo número 3 y versículos 21 al 26, que dice de la manera siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios,
atestiguada por la ley y los profetas. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesús Cristo para todos los que creen, pues no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como demostración de su justicia, Dios lo ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados, en la paciencia de Dios, con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente, para que Él sea justo y a la vez justificador del que tiene la fe en Jesús Cristo. Vamos a orar. Padre, te agradecemos porque nos permite, Señor, cada día ver tu misericordia y tu bondad que son nuevas según tu palabra. Señor, gracias porque cada día nos permites encontrarnos con el Evangelio que está en tu palabra. Gracias porque nos has dejado, Señor, esta revelación a la cual, Señor, podemos aferrarnos todos los días de nuestra vida sin importar las circunstancias, Señor, que hoy puedan estar sucediendo a nivel del mundo. Señor, queremos ponernos delante de ti en este momento y rogar que tu Santo Espíritu nos guíe a toda esa gracia, sabiduría, revelación y entendimiento, Señor, que solamente vienen de ti, a través, Señor, de la revelación del Evangelio, de ese Evangelio que trata acerca de tu Hijo amado, el Cristo tuyo, Señor, a ese Jesús, quien es el Cristo, a quien tú enviaste, Señor, a esta tierra, Padre, para resolver el problema espiritual de toda la raza humana y también todos los demás problemas. Así que te pedimos, Señor, que nos ayudes a encontrarnos, Señor, con ese Evangelio, que es la justicia tuya, manifestada, Señor, en Jesús como el Cristo. Oramos todos, Señor, en ese nombre poderoso, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús, el Cristo tuyo, Señor. Amén y amén. Quiero referirme a este pasaje de la Biblia. En realidad, este es uno de los pasajes, hay varios, pero este es uno de ellos que de manera concreta y profunda nos presenta el Evangelio en pocos versículos de la Biblia. Podemos entender que el Evangelio está en toda la Biblia, pero hay algunos pasajes de la Biblia donde en pocos versículos podemos entender muy claramente el Evangelio. Claro, que para poder entenderlo tenemos que tener claro el Evangelio que está en toda la Biblia. Podemos ver entonces y entender la justicia de Dios como el Evangelio que Dios ha revelado a sus hijos en este tiempo. Y ese Evangelio, como usted y yo sabemos, trata de Jesús como el Cristo, quien en la cruz y la resurrección vino a cumplir los oficios del Mesías Cristo prometido en todo el Antiguo Testamento. De eso trata el Evangelio. No trata de otra buena noticia. No es que sea alguna buena noticia, no. Es que el Evangelio es la buena noticia de Dios para el ser humano. Esta justicia revelada en el Evangelio es atestiguada, como dice este pasaje, o es confirmada por la ley, es decir, por los escritos de Moisés y también por los profetas. Eso nos indica entonces que todo el Antiguo Testamento de nuestra Biblia nos está dando testimonio de esta justicia de Dios que está encarnada en Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y quiero ir al primer punto de este tema en esta ocasión. Moisés y los profetas dan entonces este testimonio del Evangelio. Así lo atestigua la primera parte de los versículos que hemos leído. Verso 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, es decir, hay algo más que la ley, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, podemos encontrar que hay algo más que la ley, es la justicia de Dios que ha sido atestiguada por la misma ley y por los profetas, según el versículo 21. La ley y los profetas no son el Evangelio. En realidad acá lo deja claro, pero dice también que ellos dan testimonio, ellos atestiguan del Evangelio. Entonces son testigos de la justicia de Dios que vendría un día a través del Mesías prometido. No se iba a encontrar esa justicia de Dios prometida en alguien más, sino que tenía que llegar ese cumplimiento y solo se puede encontrar en el Mesías Cristo prometido. Desde
el libro de Génesis, capítulo 3 y versículo número 15, cuando se refiere a la simiente de la mujer que va a venir y va a aplastar la cabeza de Satanás. Entonces trataré de explicar un poco más profundamente acerca de la ley. Creo que por cuestión de tiempo no me dará espacio para hablar de los profetas, pero quiero detenerme un poco entonces para explicar para aquellos que tienen algún problema entre ley y gracia, entre ley y justicia, en que si debo practicar esto o debo practicar aquello. Quiero explicar un poquito más la ley. Dios mismo dio la ley a Moisés. Recuerde que Moisés es reconocido en la Biblia como aquel que restaura a Israel después de estar oprimido en Egipto. Es decir, han pasado ya miles de años cuando Dios levanta a este hombre llamado Moisés, a quien le entrega toda la ley. Entonces, ¿por qué Dios le da una ley a Moisés? ¿Por qué no se la dio a Abraham o a Noé o a Adán y Eva? Claro que Dios les dio un pacto a ellos, pero la ley como tal viene en el tiempo de Moisés. ¿Y por qué Dios le da esa ley a Moisés? Para que guiara a su pueblo, pero en realidad el propósito de esta ley que le dieron a Moisés era para que guardara al pueblo de Dios para la revelación de la fe en Jesús como el Cristo. Ese era el propósito de la ley, ese fue el propósito de la ley y ese es el propósito de la ley. No es otra cosa, no es crear rituales, no es crear una práctica litúrgica alrededor de la ley, no es que yo tenga que regirme a esa liturgia para poder encontrarme con Dios. No necesariamente es así en la palabra del Señor, sino que la Biblia da testimonio de que esa ley era para guardar al pueblo de Dios para la revelación de la fe o de la justicia que iba a venir a través de Jesús como el Cristo. Entonces la ley fue dada como, la misma Biblia lo describe, como un ayo. La palabra ayo, sus sinónimos son un tutor, alguien que nos acompaña, un guardián, con un solo propósito. O sea, ¿por qué le dieron a Israel ese guardián o tutor o ayo o acompañante? Se lo dieron con un solo propósito, era llevar a Israel a la fe del Mesías Cristo prometido. No era otra cosa. Es que la ley iba a mostrar el pecado de Israel para que a través de darse cuenta de su pecado cayeran en la necesidad de que necesitaban a ese Mesías Cristo que un día iba a regresar, como lo podemos confirmar en la Biblia. Gálatas capítulo 3, si vamos al versículo 22 al 25 dice: pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Es interesante esto. La Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesús Cristo, fuera dada a los creyentes. Pero antes de que viniera la fe, oiga esto, antes de que viniera esa fe que está en Jesús Cristo, antes de que viniera esa fe, estábamos confinados bajo la ley. Estábamos encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, dice esta versión. Es decir, el ser humano fue encerrado bajo la ley, fue cuarentenado bajo la ley para que un día le fuera revelada la fe que iba a venir en el Mesías Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro tutor, otra versión dice nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero al venir la fe, no estamos ya al cuidado de un ayo o de un tutor. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Que efectivamente la ley fue dada en un tiempo al pueblo de Israel. La ley fue dada a Moisés, pero fue dada para que se preparara, para que quedara encerrada, para que pudiera recibir aquella fe que iba a ser revelada a través de Jesús, el Cristo. Es decir, toda la ley fue dada para llevarnos a la revelación de Jesús como el Cristo. Jesús mismo confirmó que la ley y los profetas no podían ser olvidados, que no podían ser abolidos, sino que debieran cumplirse. Es que tanto la ley como los profetas atestiguan que Jesús es el Cristo, la justicia de Dios que iba a llegar, y esto definitivamente y absolutamente debía cumplirse. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, dice de esta manera: no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas, dijo Jesús.
No he venido para abrogar la ley. No he venido para quitar la ley de los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que mientras exista el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces quiere decir que toda la Biblia nos está dando el mismo mensaje. No va a pasar ni una tilde ni una jota de toda la ley sin que se cumpla. ¿Y por qué? Es que toda la ley y todos los profetas están dando testimonio de que Jesús es el Cristo, el que debía venir y que vino y que se fue y que volverá a regresar. Entonces, todo esto lo está atestiguando toda la ley de Moisés y también todos los profetas. En realidad, hoy, los teólogos están discutiendo, y yo creo que están perdiendo su tiempo discutiendo, según ellos, entre paréntesis, cosas profundas. Y en realidad se ponen a discutir acerca de todo esto. Si se debe cumplir o no se debe cumplir la ley. Jesús dijo que Él vino a cumplirla. Si se deben respetar los 10 mandamientos o no se deben respetar los 10 mandamientos, y entran en controversia y discusión teológica con el afán de encontrar respuestas a esas preguntas teológicas. Pero en ese afán que los teólogos tienen de encontrar las respuestas a esas preguntas, en realidad lo que sucede es que se vuelven ciegos ante el Evangelio de la Biblia. Esto parece duro, pero es la verdad. En realidad ellos se vuelven ciegos ante el Evangelio de la Biblia. Entonces se cumple aquel verso que dice que ellos están colando el mosquito y se están tragando el camello. Qué grave es esto, ¿verdad? Porque podemos entrar a grandes discusiones acerca de la ley y de la gracia. Podemos entrar a grandes discusiones sobre los profetas y el tiempo de hoy. Pero en realidad al final podemos volvernos ciegos ante el Evangelio. El Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 45 al 47 dice de esta manera. Jesús les habló a los que lo estaban oyendo, a aquellos religiosos de su tiempo. No piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre, les dijo. Hay alguien que sí los va a acusar, y es Moisés, en quien ustedes tienen puesta su esperanza. Si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo van a creer a mis palabras? Jesús mismo les dijo, lo que escribió Moisés es acerca de mí. Si ustedes pueden creer la ley, entonces van a creer en mí, porque toda esa ley lo atestigua a él como el Cristo prometido que un día va a venir. Entonces los religiosos caen en aspectos de moralidad humana cuando leen la ley. Pero es que esa ley está apuntando, está señalando, está anunciando que un día va a venir ese Mesías Cristo. Y que toda esa santidad que la ley debía otorgar solamente se iba a cumplir totalmente a través de la venida del Mesías Cristo. No se trataba entonces de una moralidad humana, de poder encontrar en esa ley esa moralidad humana. Sin embargo, los religiosos lo ven solamente de esa manera. Y desde ahí han establecido o han construido doctrinas de hombres. Pero no pueden darse cuenta que la Biblia se escribió para que podamos creer que Jesús es el Cristo. Y aún la misma ley está atestiguando que Jesús es el Cristo, hacia quien debemos dirigirnos. Juan 20:31 confirma que todo lo que se escribió en Juan y en toda la Biblia es para que creamos que Jesús es el Cristo. Al mismo Jesús le preguntaron, en Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40, le hicieron la pregunta. Un religioso de su época se le acercó y le dijo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento de la ley. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, de estos dos mandamientos, en estos dos mandamientos se resume o se concluye o se cumplen o se establece toda la ley de Moisés y de los profetas. Es decir, Cristo vino a cumplir la ley y a cumplir lo que los profetas habían escrito.
pero lo resume todo en estos 2 mandamientos. Y cuando yo los leo, cada vez que los leo, me doy cuenta que en realidad nosotros, los seres humanos, por muy religiosos que seamos, por muy santos que nos consideremos, en realidad no podemos cumplir ni siquiera estos 2 mandamientos. Entonces hoy hay una gran discusión de que si debo cumplir los 10 o si debo cumplir los 2, y en realidad ni siquiera estos 2 podemos cumplir. ¿O habrá alguien que de verdad esté amando a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente? ¿Habrá alguien? Yo tengo mis dudas. Yo personalmente creo que no he llegado a ese nivel. Y me parece difícil que podamos llegar mientras estemos en este cuerpo de carne. Entonces, no es que alguien haya cumplido estos 2 mandamientos siquiera. Lo otro es más difícil todavía para muchos. Dice que el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces algunos se pelean con ellos mismos frente al espejo. ¿Y cómo van a amar a su prójimo si ellos mismos no se pueden amar? Entonces, de verdad, ¿habrá alguien que pueda cumplir estos 2 mandamientos? ¿Habrá alguien que pueda al 100% absolutamente poder decir, yo ya cumplo todo eso? ¿Será que habrá alguien, algún humano? A mí me gustaría conocerlo, si es que lo hay, pero personalmente creo que no lo hay. El primero de estos mandamientos trata del Evangelio en nosotros. El primero de estos mandamientos nos da el estándar del Evangelio en nuestra vida, para que podamos nosotros amar a Dios y poder encontrarnos con Dios. Es el Evangelio que debe estar entrando todos los días a mi vida, para que yo pueda amar a Dios con todo mi ser, mi alma, cuerpo, mi espíritu, mi fuerza, todo, mi mente, todo. Todavía no lo he logrado, todavía no, cada día necesito el Evangelio para que eso se vuelva una realidad en mi vida. De eso trata el primer mandamiento. Y el segundo trata de la evangelización mundial. Claro que sí, es el amor al prójimo. Acá se cumple toda la ley y los profetas. Entonces, con el Evangelio debe suceder la evangelización mundial. Si es que el Evangelio no te transforma, entonces nada te va a transformar. Si el Evangelio que estás oyendo no está transformando tu vida para que puedas amar a tu prójimo y cumplir el pacto de la evangelización mundial, entonces de verdad no es el Evangelio que está en la Biblia. Puede ser alguna moralidad humana, puede ser algún tema teológico, pero no el Evangelio que está en la Biblia. Porque el Evangelio que está en la Biblia te lleva a amar a tu prójimo, y eso significa que debe suceder la evangelización mundial. Entonces Jesús concluyó enseñando de esta manera en Lucas 16. Versículos 16 y 17, y diciendo, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Es decir, Cristo estableció un punto donde la ley y los profetas y finalizaron. Dice, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Y desde entonces, o sea, después de, se anuncian las buenas noticias del reino de Dios. Es decir, se anuncia el Evangelio de Dios. Y todos se esfuerzan por entrar en él. Todos se esfuerzan por entrar en él. Mire esto, la gente quería entrar al Evangelio, quería entrar en esta buena noticia y se esforzaban por entrar en él, pero en realidad es que esto no es por esfuerzo humano. Por eso él dice, pero más fácilmente pasarán el cielo y la tierra a que deje de cumplirse una sola letra de la ley. Es decir, Cristo vino a confirmar que en realidad la ley lo está anunciando a él. La ley lo estaba llevando al pueblo de Israel a él. Él era el señalado por la ley. Solo en él se podía cumplir toda la justicia de Dios. Solo en Cristo se iba a cumplir toda la ley y todos los profetas. Solo en él se iban a cumplir todas las más de 300 profecías que todo el Antiguo Testamento tiene. Entonces, él está diciendo que en realidad se va a cumplir todo, así como está escrito, así como está establecido, y que la ley se va a cumplir en él, el sacrificio redentor, en la cruz y la resurrección. Al final, Hebreos capítulo número 7 y verso 19 dice que la ley no perfeccionó nada. La ley no perfeccionó nada. Es interesante, porque muchos obedecieron la ley, pero la ley no perfeccionó nada. Pero dice Hebreos 7:19, y en su lugar tenemos una esperanza mejor. Hay una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Dios.
¿Y quién es esa esperanza? ¿Quién es esa esperanza mejor que describe Hebreos 7:19? Es Jesús como el Cristo. Él es la mejor esperanza que tenemos ahora. Entonces, ¿cómo podemos cumplir la ley? Solamente con el Evangelio. ¿Y cómo podemos entonces decir que la ley se está cumpliendo? Es que cuando Cristo está en nosotros, cuando el Evangelio está en nosotros, cuando Jesús como el Cristo ha entrado en nuestra vida, entonces se cumple la ley. ¿Por qué razón? Porque Él la cumplió. Yo no puedo cumplirla, pero Él sí la cumplió. Él vino a cumplirla. Él no la vino a quitar. Él no la vino a abolir. Él la vino a cumplir. Así que cuando el Evangelio está entrando en mi vida y el Evangelio se vuelve mi vida, entonces se cumple toda la ley y todos los profetas. Entonces puedo empezar a amar a Dios con todo mi ser y puedo cumplir el pacto de amar a mi prójimo como a mí mismo a través de la evangelización mundial. Esto es la ley y los profetas. La segunda parte del tema de esta mañana o de esta tarde. Y está en el versículo 24 que hemos leído, 24 y 25. Y yo le he colocado este subtítulo: justificación, redención, expiación, solo es posible en Jesús como el Cristo. Y dice el verso 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, como demostración de su justicia. Dios lo ha puesto a Él como expiación por la sangre, por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados, en la paciencia de Dios. El ser humano no puede justificarse ante Dios por sí mismo. En realidad, cualquier argumento, cualquier justicia que nosotros como seres humanos hagamos, nuestros argumentos, nuestras justicias quedan vacíos ante Dios. La Biblia dice que todas nuestras justicias son trapos de inmundicia, son trapos de suciedad. Es decir, nadie puede justificarse delante de Dios por sí mismo. El ser humano no puede purificarse por sí mismo. Aunque se aislara totalmente, de verdad, aunque se fuera a la montaña y quedara solo, podría seguir pecando en su mente, en sus emociones, en sus sentimientos, en sus palabras, en sus deseos. Es decir, el ser humano por sí mismo no puede expiarse, no puede redimirse por él mismo, no puede justificarse. En realidad el ser humano, él no lo puede hacer por él mismo. El ser humano no puede librarse de Satanás por su propio esfuerzo. No lo puede hacer, aunque practique una religión y lo haga muy devotamente. No se puede derrotar a Satanás por medio de la religión. Entonces, este pasaje de la Biblia nos enseña que en la justicia de Dios, que es el Evangelio, acerca de Jesús como el Cristo, el ser humano se encuentra con la respuesta a todo aquello que humanamente es imposible resolver. Esto es lo que nos está diciendo este pasaje de la Biblia. Por eso, si usted pone atención, va a encontrar en estos dos versículos tres palabras: justificados, redimidos y expiados. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, como demostración de su justicia. Dios lo ha puesto a Él, o sea, a Cristo, como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Entonces aquí encontramos justificados, redención, expiación. Entonces examinemos cada una de esas palabras. La palabra expiación se refiere a la purificación de un error o de un pecado a través de un sacrificio. ¿Y esto lo cumplió Jesús como el Cristo en la cruz? Claro que sí. Esto lo cumplió Él como el verdadero sacerdote de Dios, que ya perdonó nuestros pecados en la cruz a través de su sangre derramada. Entonces, esta expiación solamente puede suceder a través del verdadero sacerdote, que es Jesús como el Cristo. De esto está hablando Pablo en este pasaje. Está hablando de que vamos a ser expiados, es decir, vamos a ser purificados de nuestros pecados a través de un sacrificio. ¿De quién es ese sacrificio? Es el sacrificio del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesús, el Cristo, el verdadero sacerdote que resuelve el problema del pecado a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Si vemos nuevamente otra palabra,
la palabra justificación. Ser declarado inocente, ser declarado justo, probar que una persona es inocente de aquello que se le acusa. Esto significa justificar. Esto lo cumplió como el verdadero profeta que nos muestra el camino de justicia para que podamos caminar en ese camino hacia Dios. No por nuestros propios méritos, sino por su propia carne rasgada en aquella cruz. Podemos recordar cuando Jesús allá en Juan 14 dice que Él ha venido y que ha venido para que venga luego el Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo va a redarguir al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando dice justicia, y Él dice es porque el camino está abierto, es porque yo estoy aquí, es porque yo ya abrí el camino. Esto es lo que dice Cristo en Juan. Entonces podemos encontrar aquí que la justificación es haber sido declarados inocentes, haber sido declarados justos. Han probado que nosotros somos inocentes de aquello que se nos acusaba. ¿Y esto cómo fue? A través de la carne rasgada en la cruz del verdadero profeta, quien nos muestra el camino de justicia para que podamos encontrarnos con Dios. Y esto no por nosotros, no por nuestros méritos, no, es por los méritos de ese Jesús, como el Cristo en la cruz y su carne rasgada en esa cruz. La tercera palabra es la palabra redención y se refiere a la acción de salvar o de salvarse, de rescatar o rescatarse a alguien de un castigo. Es decir, es un rescate. Alguien tiene que producir ese rescate para que ya no siga siendo esclavo. Es rescatar a alguien de la esclavitud, es quitar el yugo opresor, es quitar el control que alguien tenía sobre esa persona. Eso significa redimir o redención, es la liberación recibida gracias al pago de un rescate o de ser comprados por un precio en el mercado. Es la palabra lustrosis en el griego, comprado en el mercado. Esto es lo que explica la palabra redención. Es como que si el mercado fuera el mundo, y de ahí, en ese mercado del mundo, en la expresión lustrosis, nos encontró alguien y nos compró. Éramos esclavos, estábamos como esclavos comprados o siendo vendidos por alguien más, pero vino alguien y nos pagó, nos compró, pagó el rescate, nos dio esa liberación. Entonces, ¿cómo es que Cristo cumplió esto? Esto lo cumplió como el verdadero Rey, que nos ha hecho libres de la opresión de Satanás. Nos ha comprado con su vida, nos compró en la cruz y en la resurrección. Cristo ha pagado el precio de nuestro rescate para ser libres del castigo y que Satanás ahora ya no puede gobernar nuestra vida. Satanás había preparado un castigo para nosotros, pero vino alguien y nos hizo libres. Vino el verdadero Rey y nos compró. Y claro, ahora somos esclavos del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero ya no estamos bajo la opresión de Satanás. Entonces, si examinamos redención, expiación, justificación, tienen que ver con los tres oficios de Jesús como el Cristo en la cruz y la resurrección. Él es el Cristo, Él es el verdadero Rey que ya derrotó, verdadero profeta que ya nos abrió el camino para que nos encontremos con Dios, y verdadero sacerdote que ya nos perdonó todos nuestros pecados y nos ha declarado justos delante de Dios. Entonces, Jesús el Cristo es el cumplimiento de la perfecta justicia de Dios. Solo en Él se cumple perfectamente la justicia de Dios. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Y quién es el Evangelio? ¿Quién es la buena noticia? ¿No es Jesús como el Cristo? En Él, o sea, en Jesús como el Cristo, el Evangelio, allí se revela la justicia de Dios. Romanos 1:17 dice que de principio a fin es por medio de la fe. ¿Pero cuál fe? ¿Cuál fe? Es la fe de creer en Jesús como el Cristo, tal como está escrito. El justo por la fe vivirá. Vuelvo a insistir, está hablando este pasaje de la fe que produce vida, de la fe que justifica, de la fe que rescata, de la fe que libera, de esa fe que solamente se encuentra en Jesús como el Cristo. ¿De qué fe está hablando acá? Es que el justo vive por la fe en Jesús como el Cristo, quien es la justicia de Dios. Solamente en Él se cumple toda la justicia de Dios.
Entonces por eso decimos que el ser humano necesita el Evangelio cada día en su vida, aún cumpliendo todos los mandatos de la ley de Moisés. Los rabinos consideraban que había más de 30 cosas que la ley no podía cumplir. Los rabinos decían, hay 30 cosas que la ley no cubre. Y de esa cuenta entonces los mismos rabinos de Israel empezaron a agregar más y más mandamientos a la ley de Moisés. Aunque le pudiesen agregar más y más mandamientos, al final ese no era el propósito de la ley. El propósito de la ley era que creyeran que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido, que un día iba a regresar y en quien se iba a cumplir todo el mandamiento de la ley. Pero ellos no lo entendieron así, ellos no lo creyeron así, ellos lo tomaron para ellos y entonces se esforzaban y ponían más mandamientos para cumplir. A tal grado que cerca de 1600 mandamientos fueron agregados a la ley de Moisés en el tiempo de Cristo. Cuando Él vino, había más de 1600 mandamientos que los rabinos, que los maestros de Israel habían agregado a toda la ley de Moisés. Así de increíble era esto. Era una liturgia enorme. En realidad, algo difícil, humanamente, a veces de cumplir. Entonces, la ley en realidad era para mostrar los pecadores que eran ellos. Pero ellos no lo entendieron así, no lo creyeron así. Ellos no se rindieron ante Dios reconociendo su pecado, reconociendo su necesidad de aferrarse a Dios, de aferrarse a la palabra de Dios, sino que ellos dijeron, no, entonces si esto es lo que me señala mi pecado, entonces voy a cumplir toda esta ley, todo el mandamiento, para que ya no sea pecador. Y entonces se esforzaron tanto, pusieron tanto esfuerzo propio, pretendieron cumplir todos los mandamientos de la ley, pero se olvidaron que en realidad la ley les fue dada para que se encontraran con la fe del Mesías Cristo. Y entonces ellos creyeron que si ellos con su esfuerzo podían cumplir todos los mandatos de la ley, entonces iban a ser perfectos y se iban a encontrar con Dios. Pero eso no era el propósito de la ley. El propósito de la ley es que se dieran cuenta qué tan pecadores son. Igual hoy, la Biblia está para nosotros, para que nos demos cuenta qué tan pecador soy yo, qué tan separado de Dios estoy yo. Y para que al darme cuenta de esto, entonces yo pueda tener la misericordia de Dios y me sea revelado el Evangelio y yo pueda ir y encontrarme con Dios a través de su Hijo, Jesús como el Cristo. Los israelitas, al igual que nosotros, recibieron la misma palabra y necesitaban creer en la promesa del Mesías Cristo que Dios había prometido, el cual iba a llegar, el cual un día llegaría y resolvería todo aquello que la misma ley no podía resolver. Para eso nos dejaron la Biblia, para eso nos dejaron el Evangelio en toda la Biblia, para que nos podamos dar cuenta de qué tan pecadores somos, de qué tan grave es el problema espiritual, y que al darnos cuenta pidamos misericordia a Dios y que de verdad nos sea revelado el Evangelio de la Biblia, que es lo único que puede resolver el problema espiritual. Voy al último punto del mensaje de hoy. Jesús el Cristo. Él es el Evangelio que todos necesitamos cada día. Entonces, en realidad, esta es la justicia de Dios. Y dice la última parte que me falta del pasaje que leímos inicialmente, versículo número 22 y versículo 26. Dice, esta es la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesús Cristo, para todos los que creen. Pues no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Otra versión dice, están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 26 de Romanos 3 que leímos. Con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente, para que Él sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús, el Cristo. Entonces podemos ver acá claramente que Jesús el Cristo es el cumplimiento de la justicia de Dios. Él es el Evangelio que todos necesitamos cada día. Todos pecaron, todos hemos pecado, no hay distinción alguna. Todos quedamos separados de Dios en algún momento, quedamos destituidos de la gloria de Dios y solamente a través del Evangelio podemos ser restaurados. Por eso es que el cumplimiento de toda la ley y de todos los profetas está en la vida de Jesús como el Cristo, quien en la cruz y la resurrección cumplió todos los oficios de ese Mesías prometido, de ese Cristo que un día vino. Solo Jesús es el Cristo.
En realidad a algunos les molesta que repitamos esta verdad una y otra vez. Y a mí me lo han dicho en varios lugares. Todo está muy bonito, todo es bíblico, pero eso de repetir que Jesús es el Cristo, no estoy muy de acuerdo. Otros más me han dicho, yo no voy a ser como loro repitiendo que Jesús es el Cristo. Sí, está bien, no hay problema. No hay problema. En realidad, ese es el Evangelio que nos ha revelado la justicia de Dios. Y esta justicia es por medio de la fe en Jesús como el Cristo, para todos los que creen. Para los que no pueden creer, pues lógicamente no será. Pero para los que creemos que Jesús es el Cristo. Y entonces creemos que ahí está toda la justicia de Dios. Y que en Él se cumplió toda la ley y todos los profetas. Todos somos pecadores. No hay distinción de ninguna clase. Ante Dios estamos todos desnudos, todos destituidos de la gloria de Dios. Y necesitamos el Evangelio. Yo necesito el Evangelio todos los días de mi vida. Porque si no, me separo de Dios. Me separo de Dios. Cae de la gracia. Si el Evangelio no está en mí, entonces sucede la separación de Dios conmigo. Por eso necesito el Evangelio todos los días de mi vida. Yo soy un pecador hasta ahora. Así lo dice la Biblia. Que si digo que no tengo pecado, me engaño a mí mismo y hago a Dios mentiroso. Pero si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme. Entonces yo necesito el Evangelio. Así que todos necesitamos el Evangelio. Porque todos somos pecadores. Pero a Dios le agradó revelar su Evangelio. A Dios le agradó revelarlo. Esto no hay una respuesta de por qué. Sencillamente Él decidió revelar su Evangelio. Para una cosa, para que Él sea el justo. Para que Él sea reconocido el justo. Y a la vez el justificador de aquellos que tienen la fe correcta en Jesús como el Cristo. Es decir, Él es el justo, no yo. Y entonces el único que puede justificar es Él, no yo. Él es el justo y es el justificador. Es decir, solo a través de Él como el Cristo yo puedo ser declarado justo. Solo a través de Él como el Cristo yo puedo ser expiado. Solo a través de Jesús como el Cristo en realidad, puedo ser redimido. No hay otra manera. Entonces, solo cuando tenemos la fe correcta de creer en Jesús como el Cristo, el Mesías Cristo, entonces se puede confirmar y se cumple toda la ley y los profetas. Esto es lo que dice Romanos 3:31. Entonces, dice, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no, dice Pablo. Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Pero ¿de qué fe está hablando Pablo? ¿Cuál es la fe que predica Pablo? ¿Será la fe en una institución religiosa? ¿En una denominación? ¿En una doctrina determinada? No. Está hablando de la fe de creer que Jesús es el Cristo. Entonces dice Pablo que solamente cuando tenemos esa fe de creer en Jesús como el Cristo es que cumplimos verdaderamente la ley. Solamente de esa manera se puede cumplir la ley. Yo no puedo, pero Cristo vino a cumplirla. Entonces a través de Él yo soy declarado inocente, soy declarado justo. Esta justicia a la cual me he referido en todo este tiempo de la palabra, quiero explicar que no es la justicia humana. No estoy hablando de la justicia humana en la tierra. No estoy hablando de qué tan justos son los jueces hoy, porque al final la gran mayoría no lo son. No estoy hablando de esa justicia humana. No, la justicia humana dice que hay que darle a cada quien lo que se merece. Pero la justicia de Dios dice otra cosa. La justicia de Dios dice que Él nos dio su vida, su perdón, su misericordia, cuando no lo merecíamos. Entonces la justicia humana no es la justicia de Dios. Yo estoy hablando de la justicia de Dios. Así que no me refiero a la justicia humana. No es solamente una justicia pasajera como la que los hombres ofrecen sobre la tierra y que regularmente está corrompida. No me refiero a esa justicia. Tal vez esa justicia te ha fallado. Tal vez tú has sido una víctima de esa misma justicia que los hombres ofrecen en la tierra. Y han sido injustos en tu trato, en algún caso o en alguna manera, en tu vida o con tu familia. Y ha fracasado la justicia de los hombres. Por eso es que no te vengo hablando de esa justicia humana. Te vengo hablando de la justicia de Dios. Este es el Evangelio. La justicia de Dios revelada a aquellos que pueden creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la justicia. La justicia
que justifica, que redime y que expía de una sola vez, perfecta y eternamente, al ser humano que se encuentra separado de Dios a través de Jesús como el Cristo. Esta justicia está revelada en el Evangelio de toda la Biblia, en realidad. Podríamos pasar muchas horas enseñando acerca de este pasaje que hoy hemos leído, porque en realidad cuando hablamos de la justicia de Dios es muy amplio. Y es que el Evangelio es muy profundo, en realidad, es muy profundo. No es algo superficial como algunos lo consideran, no es algo simple como otros lo pregonan. Espero que este Evangelio, que está en toda la Biblia, esté entrando a nuestras vidas cada vez que la recibamos, a través de la palabra del púlpito, y que a través de escuchar la respuesta de Dios al Evangelio, podamos cobrar vida, nosotros, cada uno, todos los días. Así que bendigo tu vida en este momento, y quiero orar para finalizar, dándole gracias a Dios, porque se nos ha revelado su justicia en estos tiempos. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, porque cuando vemos, Señor, la justicia del mundo, nos podemos dar cuenta que en realidad es una justicia que se ha corrompido, es una justicia que, Señor, es injusta realmente, es una justicia que no se cumple y es pasajera, Padre eterno. Pero cuando nos encontramos con la revelación de tu propia justicia, en realidad tenemos que quedarnos en silencio, Señor, y solamente poder observarte a ti, y solamente escuchar, Señor, tu palabra, que sigue siendo genuina, que sigue siendo verdadera, y que sigue siendo vida para cada uno de nosotros. Señor, te agradecemos en este momento, y oramos, Señor, dándote gracias, porque nos has revelado esa justicia que se encuentra en Jesús como el Cristo. Y nos has enseñado, Señor, que en realidad toda la ley y los profetas están ahí, y que claro, se van a cumplir porque se cumplieron en ti, Señor del cielo. Porque se cumplieron, tú veniste, Señor, a la cruz y la resurrección para cumplir toda la ley y todos los profetas. Señor bendito, esperamos tu venida, porque esto es la conclusión de todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Esperamos tu venida, Señor. No tu venida para venir a ver el pecado del mundo, sino para, Señor, dar salvación a aquellos que esperamos con anhelo tu venida. Señor, mientras eso suceda, te pedimos que cada día nos reveles el Evangelio que está en tu palabra, y que podamos ser sencillos y humildes, Señor, para reconocer que en realidad sin el Evangelio nuestra vida no tiene vida, Señor. Que nuestra vida sin el Evangelio no sirve para nada, Padre. Oramos todos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, el Cristo tuyo. Amén, Señor, y amén. Maranata, bendiciones. El Hijo del Dios viviente, no hay otro como tú. Tú eres el Alfa y Omega, el principio y el fin. No hay otro como tú. Solo tú venciste a la muerte. Levantaste de la tumba, derrotaste a Satanás, perdonaste mi pecado, me acercaste al Creador. Te levantaste de la tumba, derrotaste a Satanás, perdonaste mi pecado, me acercaste al Creador. Eres el Alfa y Omega, el principio.
me acercaste al Creador, te levantaste de la tumba, derrotaste a Satanás, perdonaste mi pecado, me acercaste al Creador. Y decimos Maranata, Cristo viene, aleluya. 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 Levantaste de la tumba, derrotaste a Satanás, perdonaste mi pecado, me acercaste al Creador. Te levantaste de la tumba, derrotaste a Satanás, perdonaste mi pecado, me acercaste al